Hola, buenos días, espero que se encuentren bien. Nos encontramos una vez más para hablar sobre historia, la historia de esta semana, la historia que tenemos que ver esta semana. Seguimos con la virtualidad, no hay novedades de clases presenciales, lamentablemente, por lo menos para la parte de historia. Así que bueno, vamos a tener que seguir de esta manera. Voy a seguir publicando estos videos, tanto por WhatsApp como subidos al Classroom. Hoy nos toca hablar sobre las monarquías centralizadas. Recuerden que el feudalismo tenía una característica que era la fragmentación del poder político. Cuando nosotros hablamos de política, hablamos de gobiernos, de quién nos gobierna, de qué manera nos gobiernan, cuál es la forma de ejercer el poder. El feudalismo tenía un poder político fragmentado. ¿Qué quiere decir? No había una persona que tenía el poder, sino había un montón de personas dentro de las cuales también estaba el rey. Entonces tenías un montón de feudales en un territorio muy extenso, Francia por ejemplo, y tenías un rey que era como un feudal más, pero un feudal especial, ¿no? Porque era el rey. Pero permitía que los señores feudales pudiesen tener un territorio propio, más chiquito que Francia obviamente, en el cual podían cobrar impuestos, podían tomar decisiones, podían tomar atribuciones con respecto a cosas que estén dentro de su territorio. Bien, nosotros dijimos que luego del siglo XII al siglo XIV aproximadamente, siglo XV, fue el momento del feudalismo. Entre el siglo XII, XIII y XIV el auge, y después del siglo XIV, XV ya el feudalismo empieza a desaparecer. Y tenía que ver mucho con el comercio, con las pestes, con las hambrunas que vimos en las clases anteriores. Ahora bien, ¿por qué hablamos de monarquía centralizada? Justamente porque durante el siglo XIV, siglo XV, el poder político que tenían los señores feudales lo pierden para que nuevamente el rey pueda tener un periodo de concentración de poder, es decir, tener el poder él de todo el territorio. Entonces los señores feudales pierden de cierta manera ese poder. Entonces el mapa político de Europa cambia. Acuérdense, el mapa político sería como decir el mapa de gobierno, el mapa de la forma de gobernar. Entonces, nosotros ya vimos cómo se dio la crisis feudal, cómo se acabaron las tierras fértiles por no cuidarlas. Entonces, de esa manera se empezó una nueva forma de concentrar el poder en los reyes. Y esto se dio en toda Europa. Los señores feudales se debilitaron, empezaron a perder su poder, el poder que tenían sobre el campesinado principalmente, ¿no? Se empezaron a debilitar, a pelearse entre ellos. Obviamente los feudales más fuertes fueron los que sobrevivieron más, debilitando a los feudales más chicos, abusando y aprovechando de todas las tierras más fértiles que quedaban, ¿no? Sin el dominio de los campesinos. Y de esta manera también se fue enriqueciendo las ciudades se fueron enriqueciendo. Que eso es una de las cosas que debilitó a los señores feudales, el enriquecimiento de las ciudades y no de los feudales. Estas ciudades apoyaron al campesinado y apoyaron al rey para que concentre su poder nuevamente, y de esta manera los que perdieron fueron los señores feudales sin ninguna duda. Entonces lentamente el rey fue logrando nuevamente tener todo el poder de un territorio, como ejemplo el de Francia, y de esa manera recobró, por ejemplo, el poder sobre la justicia, el cobro de los impuestos, los peajes y las aduanas que debían pasar los productos que venían de otro lugar. Entonces, la concentración del poder monárquico no fue del todo fácil, no fue simple, ya está, ahora lo tengo yo, sino que justamente se libraron grandes batallas para que los señores vuelvan a tener el control sobre el territorio y la imposición sobre el territorio. No se olviden que vuelva el rey no significaba que volvía la democracia, sino que volvía un poder inclusive autoritario, había una sola autoridad en vez de muchas. Bien, las monarquías contaban con créditos de los bancos, ¿no? Es decir, acá tenemos otra situación nueva que es la aparición de un banco que prestaban plata, se acuerdan que también nos decían el valor de las monedas, ¿no? Y además cobraban impuestos que ellos mismos realizaban o ellos mismos decidían que tenía que haber un impuesto al agua, al uso del agua, por ejemplo. Bien, entonces la realidad es que el objetivo de los reyes era simplemente recuperar el poder que tenían antes de que aparezcan los feudales. Pero esto no tenía la intención de modificar la cuestión social, por ejemplo, dejar de explotar a los campesinos, o que la relación sea así, de rey explotado
o de feudal a campesino explotado. Esa situación por ahora no les interesaba que se modifique. La intención de ellos era recuperar el poder económico, es decir, que el cobro de los impuestos no esté en manos de los feudales, sino en manos del rey. Para todo esto, el rey acomoda a los nobles, le garantiza que sus tierras no se iban a tocar, las tierras personales, y que sus riquezas y su estatus social se iban a mantener. De esta manera, los nobles de un territorio empezaron a apoyar el rey. Y de esta manera, este es el periodo donde se da la consolidación económica de los reyes. Ahora bien, con el fortalecimiento de las monarquías y se acaba la fragmentación política típica del feudalismo. Entonces, de a poco se empieza a dar forma a los nuevos estados modernos, ¿no? Piensen que una monarquía o el feudalismo no es un estado moderno. Moderno es lo que nosotros conocemos. La idea de un presidente, la idea de un congreso, de gobernadores, diputados, senadores y más que todo la representación del pueblo. Eso hace la idea de un estado moderno. Ahora bien, todavía en ese momento no había una forma de gobierno moderna definida y unida. En este tramo de la historia también se unifican las monedas, por ejemplo, ¿no? ¿Se acuerdan que nosotros decíamos que las monedas podían ser, si gobernaba Pablito en el territorio se pagaban con Pablitos, y si gobernaba Roberta y las monedas eran Robertas? Bueno, en Francia debía haber una moneda. Ese fue uno de los cambios que hace la conservación de los reyes en toda Europa, es empezar a decir, tenemos que tener una moneda francesa, por ejemplo. Entonces, las monedas que iban a aparecer a partir de ese entonces debían ser acuñadas por el rey. Acuñadas significa que le dan forma, el que crea una moneda, el que hace una moneda, dice acuño monedas. Entonces, el único que podía fabricar monedas iba a ser el rey. Entonces, de esa manera iba a haber solo una moneda en todo el país. Se eliminaron los peajes de los caminos, así de esa manera se favorece el intercambio comercial. Por eso hablábamos que las ciudades, que son las que comercian, apoyaban al rey. Acá tenemos una ventaja de apoyar al rey. Bueno, todos los productos que venían de afuera ahora iban a tener menos impuestos. Esto favorecía ese intercambio, si las ciudades querían comerciar con otras o traer productos de otros países. Y así también se favorecieron las actividades financieras y por esto, por ejemplo, aparecen las burguesías manufactureras. Es decir, la burguesía, que ya lo hemos hablado, ese grupo de personas que no trabaja en el campo, sino hace otro tipo de tarea y también genera plata y no está arraigado a un territorio. El burgués, el comerciante, no tenía por qué ser parte de un solo territorio, él podía andar por el mundo. Entonces, de esa manera, esto también, las burguesías apoyan la concentración del poder político monárquico. Entonces, en esta nueva forma de sociedad, que capaz que para los campesinos no varió mucho, el rey en su primer momento era visto como un representante de una parte de una sociedad particular. A ver, el rey no representaba a los campesinos no se sentían representados por el rey. Entonces, con el tiempo esto fue cambiando y se convirtió en el representante de un conjunto más grande de la sociedad, donde el campesino inclusive empezaba a decir, este es mi rey, este rey me representa. Este cambio se dio por el papel que representó en cada país una muy importante institución, llamada de distintas maneras. En la Argentina y en este momento lo llamamos Congreso. Esa institución representaba distintos sectores sociales. Entonces, un gobierno moderno tiene representación del pueblo, por más que tenga un rey. Entonces, aparecen las cortes, los parlamentos, los estados generales, hasta llegar a lo que hoy entendemos como un congreso. Entonces, cada estado general, corte o parlamento tenía un conjunto de representantes de cada lugar. Estos eran convocados por los reyes para escuchar los pedidos y las propuestas del pueblo, qué es lo que necesitaban. Entonces, en él participaban también los nobles, que eran antiguos señores feudales, el clero, la iglesia, de las ciudades más importantes, y también participaban burgueses. Y el rey escuchaba a este grupo de personas y de ahí podía tomar una determinación, por ejemplo, de no cobrar un impuesto
o cobrar un impuesto o inventar otro impuesto, o por ejemplo la determinación que dijimos hace un ratito, la idea de no cobrar más peajes en los caminos, así todas las mercaderías que van llegando tienen un menor costo y se agilizaba la idea de la comercialización. Bien, de esta manera espero que hayan entendido cómo los reyes volvieron a concentrar el poder en un solo lugar o en una sola persona. Recuerden que el feudalismo estaba dividido el poder en el rey y en un montón de feudales. El poder fragmentado, el poder dividido es la principal característica del feudalismo. En el caso de hoy, el poder que estaba dividido, fragmentado, vuelve a concentrarse en una sola persona, que era el rey. Bien, les dejo una actividad, les mando un abrazo. Ante cualquier dificultad, me escriben. Chao.